Hola amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Hacer la Diferencia, este espacio en el que reflexionamos sobre la educación, contamos noticias alrededor de la educación, los desafíos en el mundo, las nuevas tecnologías, las posibilidades infinitas que tienen estudiantes y maestros para mejorar el proceso educativo y también padres de familia. Hoy vamos a hablarles a los bebés, vamos a hablar del impacto de la pandemia en la salud mental de los jóvenes en el Perú y en otros países, y también de la investigación universitaria y la utilización de esa investigación para otros fines bastante polémicos. Pero también vamos a tener una entrevista con la autora e investigadora Daniela Rotalde. Ella es autora de un libro que se titula Desde el corazón de la educación rural y que cuenta una experiencia muy inspiradora que han hecho en alianza con una empresa privada, una ONG, una organización sin ánimo de lucro, y pues la comunidad educativa de Ancash para mejorar la educación, y han generado unos impactos muy importantes. Eso va a ser más adelante. Pero ahora empezamos con nuestro primer tema, que se refiere a la investigación universitaria. Riesgosa alianza en investigación cuántica. La investigación en las universidades es un tema vital, es fundamental tener buenas investigaciones y, por supuesto, las universidades hacen esfuerzos enormes para conseguir financiamiento. Muchas veces consiguen financiamiento de la empresa privada, pero también de los estados. Hablamos de esto porque vamos a hablar de un caso que ha sido muy polémico, que ha generado una gran controversia en Alemania. La universidad más antigua de Alemania, la Universidad de Heidelberg, ha estado en el centro de esta polémica por un proyecto de investigación que habría servido para los planes armamentistas del gobierno chino. Bueno, la historia es la siguiente. Esta Universidad de Heidelberg inició hace 20 años un enorme estudio de investigación de física cuántica. La física cuántica se ha vuelto fundamental para los desarrollos tecnológicos. Los teléfonos celulares tienen base de investigación de física cuántica, y entonces ellos contrataron a un profesor, un investigador chino, Pan Jianwei. Él era una estrella, lo condecoraban, lo reconocían, recibió premios y creó un equipo de investigación que dio muchos resultados durante años y que recibió fondos del gobierno alemán y de la Unión Europea. El punto es que él se devolvió en 2008 para China y mantuvieron la coordinación entre la universidad y la universidad del investigador chino Pan Jianwei, y él se llevó investigadores a China y luego también enviaba estudiantes a investigación a la Universidad de Heidelberg en Alemania. Pero luego descubren que él estaba trabajando para la industria armamentista china y estaba aplicando todo lo que había investigado en la universidad en Alemania. Entonces, la OTAN encendió las alertas y dijo, bueno, estamos ayudando, estamos financiando a través de países democráticos de la Unión Europea, financiando investigaciones que terminan en manos de gobiernos no democráticos, como es el gobierno chino, que tienen intenciones armamentistas, y estamos aplicando esas investigaciones. Ese caso, que es puntual, que es concreto, sirve para reflexionar sobre este asunto. Por ejemplo, las investigaciones que hacen las universidades y que terminan siendo útiles para las farmacéuticas, y luego esas investigaciones, ese resultado de las investigaciones beneficia a empresas privadas. Es una polémica de nunca acabar, pero que vale la pena reflexionar sobre ella. Siempre se ha sabido que la relación de los padres con los hijos, padres y madres con los bebés, es muy importante. El afecto, el encuentro, el tocarlos, el conversar con ellos. Porque lo que se ha establecido es que la conversación con los niños, y no se refiere solo a
hablar y que los niños escuchen, sino hablarles a los bebés provoca cambios en el cerebro. Una investigación publicada en el Diario de la Neurociencia confirma que hablarles directamente a los bebés reconfigura su cerebro. La investigación la hicieron con bebés entre 6 y 30 meses de edad. ¿Y qué hicieron? Pues tienen 163 bebés a los que les pusieron una mini grabadora que grababa todo lo que les hablaba a sus padres y después les hacían un escáner del cerebro para ver qué pasaba con las áreas del cerebro vinculadas con el lenguaje. ¿Qué encontraron? Que los bebés a partir de los 24 meses y hacia los 30, pues tenían un desarrollo enorme de la mielina. La mielina es la sustancia que rodea las neuronas y que estimula ciertas partes del cerebro. Pues la mielina se agrupaba en las zonas del cerebro que se encargan del lenguaje. Esta investigación permite establecer que hablarles a los niños, que hablarles directamente y buscar interacción con ellos hace que se desarrollen las partes del cerebro que controlan el lenguaje. Y el lenguaje, por supuesto, es una demostración de desarrollo cerebral. Lo que también encontró esta investigación es que a los 6 meses no hay tantos cambios en la mielina, pero el punto es que en ese momento el cerebro está en plena fase de crecimiento. Los investigadores creen que hablarles desde el primer momento a los bebés va a ayudar a que el desarrollo de la parte cerebral que controla el habla, el lenguaje, será fundamental. Así que a los padres, ¿qué les dicen en esta investigación? Hay que hablarles y esperar una respuesta. Por supuesto, los bebés de 12 meses no hablan, pero, por ejemplo, pueden decirles, si el niño está jugando con un tren, y esperar que el niño haga algo. Y si el niño hace chuchu, decirles bien, tren, chuchu. Porque eso lo que logra es que el niño entienda que está teniendo una comunicación con los adultos. Muy importante para padres y para profesores, maestros y personas que trabajan en educación inicial. ¿Cuánto afectó la pandemia a la salud mental de todos? Muchísimo. Todos encajamos el golpe de la cuarentena, de la ansiedad, de la angustia generada por la pandemia. Pero ¿cuánto afectó a los niños en edad escolar, a los estudiantes, a los adolescentes? Pues esa es la pregunta que responde un estudio, una investigación publicada por la organización Niños del Milenio, realizada en 4 países de ingresos similares, de condiciones similares: India, Perú, Etiopía y Vietnam. En esos 4 países hicieron encuestas telefónicas durante la plena pandemia, durante la cuarentena, para establecer cómo se sentían los adolescentes, qué expresaban los adolescentes. Los resultados son muy inquietantes. Esta investigación la hicieron investigadores de la Universidad de Oxford. En este equipo hay un investigador peruano, el doctor Alan Sánchez de Oxford, y es investigador principal de GRADE. Los resultados, como les decía, son inquietantes, pero lo más grave es que son peores en Perú que en el resto de los otros 3 países. ¿Qué encontraron? El 48% de las adolescentes encuestadas en Perú en plena pandemia reportaron síntomas de ansiedad y el 34% de los adolescentes varones también reportaron las señales de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Que el segundo país es India, y en India los números son del 18%. 18% de los adolescentes reportaban ansiedad, cuando aquí eran 48% y 34%. Y también exploraron la depresión. ¿Cuántos adolescentes reportaban señales de depresión? Bueno, pues en el Perú, 36% de las adolescentes y 27% de los adolescentes varones reportaron depresión. El país que sigue es Etiopía con 15%, India con 10% y Vietnam con 9%. Esto es muy preocupante, pero además el último punto de la investigación es ¿cuánto tiempo duraron esos síntomas? Mientras hicieron la investigación, los que tuvieron resultados más prolongados de ansiedad y depresión fueron los adolescentes peruanos. ¿Y qué encontraron? Que las mayores síntomas de ansiedad y depresión se mantuvieron en niveles del 47% en los hogares donde hay inseguridad alimentaria. ¿Por qué?
porque los adolescentes se preocupan porque no tienen que comer al día siguiente en estos hogares, porque la pandemia se llevó a quien era el proveedor del hogar, porque se cambiaron los roles y ese cambio de situación les ha generado ansiedad y depresión. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la investigación hace un listado de recomendaciones. Fundamental, tener centros de atención psicológica, tener atención psiquiátrica y psicológica para los estudiantes, para los niños en las escuelas, para los adolescentes en los centros comunitarios. Y también preocuparse por ellos y darles alternativas de atención médica especializada para poder ayudar a sacarlos de esta situación. Y como les anticipamos, tenemos una entrevista con la investigadora Daniela Rotalde. Ella ha publicado este libro Desde el corazón de la educación rural, de una escuela que enseña a una comunidad que aprende. En este libro habla de una experiencia concreta que han tenido como un proyecto de Enseña Perú, que es una organización de la que vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que han encontrado. Daniela, gracias por estar en Hacer la Diferencia. Hola, gracias a ti, Clara Elvira, por invitarme. Bueno, este libro es una mezcla de muchas cosas, tiene testimonios de niños que han transformado su vida, a quienes la educación les ha transformado la vida radicalmente, muy conmovedores, pero contemos desde el principio de qué se trata. Se trata de contar la experiencia de este proyecto a través de Enseña Perú. ¿Qué pretendías con el libro Desde el corazón de la educación rural? Sí, a ver, el libro es un libro que cuenta efectivamente una experiencia de un proyecto educativo que se viene realizando desde el 2017 en 4 distritos de Huari, en Ancash. Enseña Perú es quien ejecuta el proyecto, quien lo ha diseñado, es su metodología, y es un proyecto que es financiado y codiseñado por Antamina y donde Toronja, que es la empresa que codirijo, también ha participado con esta investigación a la que le llamamos el monitoreo social. ¿Qué va? Lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años de intervención ha sido entrevistar periódicamente a todos los actores de la comunidad educativa que participan del proyecto, que son estudiantes, padres de familia, profesores y profesoras, directores y directoras, autoridades locales como funcionarios de la UGEL, de la Dirección Regional de Educación, las propias personas del proyecto, los funcionarios de Antamina, en fin, un sinnúmero de personas, porque en realidad la investigación es bien grande, cada 6 meses, para poder determinar desde la experiencia de los actores cómo es que se va tejiendo, cómo es que se va transformando la práctica educativa. El libro, a mí me gusta decir que es un libro documental, por eso es que tiene varias capas, como bien dices tú, cuenta algunas historias significativas que encontramos a lo largo de esas entrevistas y que ilustran de alguna manera cuál es el drama y a la vez la oportunidad de la educación en las zonas más alejadas del país. Sí, una parte del libro, pues, y como cuentas, entrevistaron estudiantes, y entonces quiero hablar, por ejemplo, del caso de Julieta. Es una niña de 14 años que tiene hermanas más grandes que se han ido y que su abuela siempre le dijo, bueno, o sea, las mujeres tenemos una labor, tenemos que cumplir una labor, ¿para qué estudiar? Y tenía muchos problemas de aprendizaje, pero ella a través de la educación entendió y del proyecto entendió que su vida podía ser diferente. ¿Qué pasó con Julieta y sobre todo con quién se encontró que detonó esa transformación? A ver, voy a dar un pasito atrás para responder a la historia de Julieta y es que, digamos, el propósito de este proyecto es transformar la experiencia educativa de un sistema público que sabemos que ha venido, digamos, que es duro y orientado al número y a la transmisión de conocimientos, a aquello que hoy en verdad ya está establecido en nuestro nuevo currículum y en la norma, que es que la educación sea una educación para formar ciudadanos,
para cerrar brechas, para generar oportunidades. Julieta es una niña de 14 años, cuando la entrevistamos la primera vez, que vive en Ancash, que viene de un caserío relativamente alejado del centro poblado urbano más cercano, y que tiene una rebeldía natural desde niña, que no la deja integrarse de manera adecuada a la escuela. Una escuela donde además recibe castigos violentos, donde como no rinde académicamente, como no tiene el desempeño esperado, termina siendo de alguna manera, como muchos otros niños y niñas, abandonada o desechada por el sistema, ¿no? Ella, por experiencia, por ciertas cosas que le pasan en su vida personal, cuando tiene que pasar a la secundaria, decide cambiar. Sus hermanas se van, sus hermanas mayores se van a Lima a encontrar mejores oportunidades y ella se queda sola, con esta abuela y esta madre que tenían un drama personal muy fuerte. Su abuela es una mujer mayor, de campo, que en realidad lo que le decía desde que ella era niña es que no era necesario estudiar, que ella como su madre y el resto de la familia y de las mujeres en la familia, lo más probable es que fuera a salir embarazada a pronta edad, en algún embarazo adolescente, y que para qué, por lo tanto, para qué ir a la escuela. Julieta decide cuando se van sus hermanas que ella quiere ser una niña distinta, que ella quiere que sus hermanas se sientan orgullosas de ella. Sus hermanas eran ciertamente todo lo contrario a Julieta, eran dos niñas muy aplicadas, y decide transformarse, pero no lo puede hacer sola. Y cuando llega a la escuela secundaria, por primera vez en Chavín, porque ella es una niña que vive en un caserío y que por lo tanto en 5º grado de primaria o 6º grado de primaria tiene que pasar a otra escuela porque en las zonas más alejadas tenemos secundaria. Entonces, cuando llega a esta nueva secundaria, lo primero que descubre es que por venir de caserío y por haber repetido de año varias veces, de nuevo el sistema la coloca entre, vamos a decir, los niños que no se desempeñan bien académicamente. Y entonces todos los niños desechados, rezagados, están agrupados en las últimas secciones de la promoción. A pesar de eso, ella continúa con la convicción de transformar su vida y se encuentra con una nueva profesora que es una profesora que viene de este proyecto que se viene desarrollando en Ancash. Y a quien le dan el encargo específico en la escuela de trabajar con estas últimas 2 secciones para darle una oportunidad a estos chicos que de otro modo no la van a encontrar, que en realidad van a la escuela para pasar el tiempo y pasar el día, pero que están preocupados ya en la secundaria por trabajar y conseguir dinero, porque ya el sistema les ha dicho que ellos no van a servir para nada. Mónica, que es la profesora, cuya historia también se cuenta en el libro, trabaja a la limón con Julieta varios proyectos para demostrarle a Chavín. De hecho, ganan un concurso, y también a Lima ganan otro concurso, y también a Latinoamérica, que estos chicos tienen otros talentos importantes y que la educación no debería desechar a nadie, mucho menos por no tener el rendimiento académico esperado. Que son chicos que tienen la oportunidad de hacer cosas increíbles, ¿no? Julieta termina la secundaria entre las primeras de su promoción, habiendo transformado no solamente su vida, sino la vida de muchos de sus compañeros y compañeras. Algunos datos que das en el libro y que son muy dolorosos: más del 40% de mujeres mayores de 14 años no tienen ingresos propios y dependen económicamente de un hombre. Cerca de la mitad de adolescentes entre 14 y 17 años estudia y trabaja o solo trabaja. Y lo recordé por lo que decías ahora, porque claro, si además tienes la obligación de trabajar, la educación no se vuelve una prioridad. Lees el libro y te das cuenta de que es un esfuerzo enorme y que el impacto pues es limitado a los niños que hacen parte de los programas, que están en las zonas de influencia. ¿Qué hacemos para que este tipo de iniciativas terminen impactando mucho más a más gente? ¿Cómo despertar conciencia alrededor del hecho fundamental que hace que se transforme la vida de la gente con la educación de los niños?
Ahí tengo, mi respuesta tiene dos partes. La primera tiene que ver con la razón misma de ser del libro, ¿no? El libro, desde mi punto de vista, digamos, personal, existe de alguna manera para eso, porque la verdad es que la mayoría de peruanos y peruanas no tenemos en la cabeza necesariamente la imagen de cómo viven, por lo menos 20% de la población que vive en las zonas rurales. Este libro intenta graficar eso. Sí, ¿Por qué? mucho. Porque Mucho, también... no más cuando, perdona que te interrumpa, Dale, sí. cuando cuentas cómo llega a Mónica, la profesora, a dormir, al lugar donde ha encontrado para dormir, con piso de tierra, ¿no? En unas condiciones muy precarias, te das cuenta de estas escuelas unimaestro para todos los grados, es muy, muy precario, muy doloroso. Así es. Entonces, la educación no se va a transformar sola y ciertamente no se va a transformar sin el involucramiento de todos los actores que podamos transformarla. Entonces, el libro existe para eso, existe para dar cuenta de que por lo menos en Ancash hay un proyecto donde comunidad educativa, empresa privada, ONG, sociedad civil se unen para lograr algo que tiene relativo éxito, que tiene impacto, que realmente puede cambiar vidas. Eso en cuanto, digamos, al libro, ¿no? Ahora, el modelo de intervención fue diseñado como una suerte de laboratorio para extraer aprendizajes. Entonces, la idea es que de esta intervención se empiecen a escalar cosas en la medida de lo posible a la política pública. Lo venimos haciendo en Ancash, gracias al proyecto. Hoy el proyecto y las autoridades educativas locales correspondientes trabajan juntas, tienen un sistema de medición conjunto, hacen pruebas a toda la región, es decir, se está generando un lenguaje común entre el Estado y el proyecto que permite que esto escale, pero a la vez el trabajo de las entrevistas y de mirar el proyecto desde la experiencia de la gente extrae otro tipo de aprendizajes que también son replicables o escalables. Claro. Es decir, cómo empezar a irradiar el efecto cambiando las prácticas desde el aula, desde el estudiante. Porque el gran desafío de la educación no es un problema de normativa, no es un problema de papel. Tenemos una normativa relativamente interesante para la educación. Es como llenar esa brecha en la práctica. Claro. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que, digamos, la intervención tiene lecciones bien interesantes que se pueden replicar en otros sistemas educativos locales, ¿no? Tiene algo que ciertamente yo diría que es probablemente la única experiencia en el Perú, que es la ambición de transformar un sistema en su conjunto. No trabajar solo con un actor del sistema, no solo con los estudiantes, no solo con los docentes, no solo con la autoridad para generar capacidades, sino con todos, de manera transversal. Claro, con toda la cadena, sí. ¿No? Yo creo que eso también es sumamente importante si queremos transformar de manera sostenible ciertos ecosistemas educativos. Bueno, pues muy interesante, desde el corazón de la educación rural, de una escuela que enseña a una comunidad que aprende. Ya lo vieron, Daniela está conmovida con esto y en el libro es muy intenso el relato y vale mucho la pena para reflexionar sobre la educación. Gracias, Daniela, por estar en Hacer la Diferencia. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos a una nueva entrega de Hacer la Diferencia, este programa en el que en Epicentro aportamos un granito para que pensemos mejor sobre la educación y sobre cómo la educación transforma nuestra sociedad. Hasta pronto.